En el día de hoy vamos a tejer este número 7, ¿sí? Perdón por haber tardado tanto en volver a subir un video, pero bueno, creo que ya estoy organizándome. Entre cuarentena y Dante vieron que ya fue mucho, pero bueno, ya nos estamos organizando un poquito más, a ver si puedo hacer los 2 videos semanales como yo quería. Lo que les iba a pedir, por favor, les voy a dejar acá un comentario abajo con mi Instagram. Los que tengan Instagram o los que no tienen y quieran crearse uno, déjenme ahí sus trabajos porque me encanta compartirlos y luego salen en el video del mes. Sí, por favor, si me los envían, me encantaría verlos. Otra cosa que le quería comentar es que ahora estoy haciendo unos nuevos patrones, ¿sí? Estos patrones son un poquito más prolijos que los otros, que eran a mano, son igualmente a mano pero en computadora hechos, o sea, crucecita por crucecita pero en computadora. Tienen los mismos dibujos, no los cambié, ¿sí? Y van a ver que acá hay un espacio en blanco, pero cuando ustedes los descarguen, acá va a tener un QR. Después si quieren les explico bien qué es eso, avísenme si quieren un video que lo explique. Cuando ustedes impriman este patrón, si lo imprimen para uso en su casa, esto lo pueden escanear con un celular y automáticamente les lleva al video, ¿sí? Explicando este tutorial. Entonces, si ustedes no quieren buscar el video, no se acuerdan cómo está, escanean el código que va a aparecer acá y automáticamente tienen el video en el celu para ir acompañando el patrón. El patrón se puede imprimir en hoja 4, ¿sí? La de impresora, la que es media grande, no oficio, que esa es un poquito más grande, y si no, en media 4 como hice yo. Esta medida es media 4, ¿sí? Pronto también voy a hacer un librito para descargar, para comprar, o también para comprar en unas cajas que voy a hacer dentro de poco, espero, después de que termine todo esto de la cuarentena acá en Argentina, si no se complica mucho el tema de envíos, y donde va a estar ya los libritos anillado con un montón de descargables, un par de cositas sorpresas en la caja, así que el que quiera todavía no imprima los patrones que después se los puedo dar en esa caja. Bueno, un saludo a todos, vamos a comenzar con el video. Los materiales que vamos a usar son nuestro patrón, que como siempre lo pueden encontrar abajo en la caja de descripción. Le pongo acá el trabajo terminado. En este caso hilado macramé bien finito y brillante. ¿Sí? Aguja del número 2. Voy a usar en este caso, a ver si se puede llegar a ver. Ya le digo a la cámara que enfoque. Ahí está, aguja del número 2. Mellón siliconado o guata para rellenar. Aguja lanera para esconder los hilitos. Tijera. Y bueno, nada más. Manos a la obra. Bueno, como siempre, los puntos son cadena, medio punto, aumentos y disminuciones. Los pasos, ¿sí? Y el sentido del tejido. Les voy a hacer un poco de zoom en este nuevo patrón. Sí, ahora lo estoy haciendo un poquito más prolijitos. Están hechos en la computadora, ¿sí? En esta parte de acá van a ver que está vacío. Yo voy a poner un QR para el que se lo quiere imprimir y después quiere ir directo al tutorial. Puede escanearlo con el celular y ver directamente el video, ¿sí? Ustedes lo van a descargar directamente con el QR ya puesto. Bueno, la marca obviamente para destejidos. Y acá tenemos nuestro patrón. En este caso vamos a empezar por arriba, ¿sí? Vamos a hacer toda esta parte y todo esto y terminamos acá. Como ven, no hay cortes. Les puse también acá cuántos puntos son para irnos guiándonos un poquito más. Y acá tenemos las vueltas. En este caso vamos a empezar por arriba, ¿sí? Bueno, tenemos que comenzar haciendo 22 cadenas. ¿Ven? Por eso esto les digo que les ayuda. 22 cadenas, ¿sí? Más una de levante. Vamos a empezar. Hacemos la primera y ahora tenemos que hacer 22, ¿sí? Esperen que se desenfoca. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? Una de levante y tejemos todos estos medio puntos, ¿sí? Una cadenita de levante.
Y ahora un medio punto en cada medio punto. Sí, ya voy 2, 3, 4. Perdón que a veces se desenfoca, ¿vieron? Porque enfoca el patrón de atrás. 5, perdón mis uñas también hoy. 6, 7, la pinté para que no estén tan destruidas, pero quedó peor. Bueno, así vamos a tejer todos los mediapuntos. Vuelvo cuando termine de tejer todos. Bueno, yo ya tejí los 22 mediapuntos, ¿sí? No se asusten si ve que se enrosca, después esto se va poniendo derecho. Vamos a hacer una cadena de levante, ¿sí? Rotamos el tejido y seguimos haciendo 22 mediapuntos. Tenemos que hacer esto, sí, por 8 vueltas, ¿sí? De acá a acá tenemos 8 vueltas. Tejo las 8 vueltas de medio punto, ¿sí? Son 22 medio puntos así y 8 vueltas así y vuelvo. Bueno, ya tejí como pueden ver estas 8 vueltas, ¿sí? Ya están tejidas. Y ahora tenemos que hacer esta parte. Van a ver que no es nada difícil, ¿sí? La primera cambia y después el resto van a ver que es siempre lo mismo. Lo que tenemos que hacer primero es una cadena de levante y 8 medio puntos, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer la cadena de levante y 8 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medio puntos. La vuelta que sigue es lo mismo. Hacemos una cadena de levante y 8 medio puntos. Ahí está. Si ven que se hago así, que estoy tachando las vueltas, si quieren les voy a mostrar una grilla que yo uso, ¿sí? Para ir tachando las vueltas, que si quieren se las puedo dejar para que la puedan descargar. Ir anotando las vueltas. Son hasta 31 vueltas y sirven tanto para las letras como los números, ¿sí? Bueno, cadenita de levante y damos vuelta al tejido. Ahora estamos en la vuelta número 20, ¿sí? Estamos acá. Miren, lo que tenemos que hacer de este lado del 7, es decir, de este borde, ustedes lo van a tener así, de este borde vamos a hacer siempre disminuciones y de este borde aumentos. Y se van a dar cuenta que es una vuelta sí y una vuelta no. Es decir, ahora vamos a hacer aumento, disminución y aumento. En la vuelta que sigue nada. Disminución, aumento, vuelta que sigue nada. Vamos a verlo. Cadenita de levante ya hice, ¿sí? Esperen que enfoque. Ahí está. Vamos a hacer una disminución de este lado. Tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos, cerramos junto, ¿sí? Ya tenemos un punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como tenemos que hacer un aumento, otro en el mismo lugar. 8. Vuelta que sigue, no hacemos nada. Hacemos directamente los 8 medio puntos. Perdón, me olvidé. Cadena de levante y los 8 medio puntos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahí yo tejí estas dos vueltas. Vamos por estas dos. ¿Qué tenemos que hacer? Disminución al principio, aumento al final. Perdón que no se ve. Disminución al principio, aumento al final. Y la otra vuelta, simple. Vamos de nuevo. Cadenita de levante. Tenemos la cadena de levante, giramos y hacemos una disminución. Esperen que lo enfoco bien. Ahí está. En los dos primeros tomamos. ¿Sí? Tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la vuelta que sigue sin nada. Así que cadena de levante y hacemos los 8 medio puntos, ¿sí? ¿Cómo están? Sin aumento ni disminuciones. Bueno, yo voy a tejer así todo el resto de 7 y les muestro cuando lo tengo ya terminado antes de rellenar. Nos vemos en un ratito. Bueno, como pueden ver acá ya tengo el número 7 tejido, ¿sí? Mide casi lo mismo que el patrón en este tamaño, ¿sí? Esto es mitad de una hoja A4. Acá tengo una A4 común, ¿sí? Que es una hoja de las comunes de A4 de impresora. Esto mide la mitad. Después les voy a mostrar cómo se imprime y todo esto. Si quieren les hago un video, ¿sí? Si no lo pueden imprimir en tamaño A4 grande, también se puede. No le va a bajar la calidad, ¿sí? Bueno, ahora les muestro cómo queda relleno. Ya vuelvo. Bueno, como pueden ver, acá tengo el 7 terminado. Van a ver que se nota mucho capaz la guata, pero fue porque usé una lana muy finita. Sí, pero me gustaba el color para que se vea bien en pantalla. No pueden inclinar un poquito más o así, todo depende de cuánto relleno le pongan para que le quede la forma. Aparte le está dando mucha luz directamente de frente, entonces por eso se ve mucho la guata. Sí, si yo apago las dos luces de la cámara, sí, a veces se ve un poquito menos, ¿ven? Pero bueno, están las luces para que ustedes vean mejor todo el video. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, déjenme abajo un comentario y un like en el video. Si lo comparten, me ayudan un montón. Así hacemos más conocido el canal. Me encanta como me están mandando un montón de trabajos suyos. Los estoy compartiendo en Instagram y como pueden ver, los videos del mes cada vez son un poquito más largos. Sí, se están llenando de sus trabajos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.